Gusto de saludarles, queridos hermanos. Aquí el pastor Santiago Lépez para continuar con nuestro estudio bíblico de los días martes. Seguimos con nuestra serie de estudio denominado Dios y su templo. Ya vamos en el volumen 5 y durante estas semanas, por lo extenso del siguiente estudio, vamos a tener que alargarlos un tiempo más. El punto número 5. Vamos a estar hablando de los procesos históricos que son relevantes antes de que aparezca el Mesías en el templo de Herodes. Y vamos a tener que entender lo que Dios estaba haciendo en su tiempo. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias por tener tu palabra, que es verdadera, no solamente por lo que tú hiciste en la historia, sino por lo que tú eres en realidad, que tienes el control de los tiempos. Gracias por permitirnos estudiarla y también estar seguros de tu soberanía y de tu control en todas las cosas. Gracias, Jesús. Dirígenos a través de tu Santo Espíritu y ayúdanos a ver el actuar tuyo a través de los tiempos. En tu nombre, Jesús. Amén. Bien. Vamos a usar un PowerPoint para que nos ayude a visualizar en realidad nuestro estudio. Y queremos hablarte de Dios y su templo en esta noche ya. Y tenemos que hablar de una fe comprometida. Comprometida en el sentido que la fe estuvo gravemente en peligro si es que Dios no hubiera actuado poderosamente para contener los embates del enemigo por el sincretismo religioso que tuvo en su tiempo. Bien, veamos un poco este proceso. Estamos estudiando en este bosquejo general tres cosas. Vamos a hablar de la remodelación del templo, que aproximadamente es desde el año 19 a.C. y que se completó al año 64 después de Cristo. Estamos hablando del templo que remodeló Herodes, denominado el Grande. Pero tenemos que ver muy bien, en punto 2, la visita del Mesías al templo, que aproximadamente en el año 8 después de Cristo al 30 después de Cristo. Y tenemos que reconocer en el último punto la destrucción de este templo que ocurrió en el año 70 después de Cristo por el Imperio Romano. Pero hoy vamos a enfocarnos en el primer punto de la remodelación del templo. Tenemos que reconocer que muchos teólogos han considerado que después de la construcción del templo en Zorobabel, al parecer Dios no envió nuevas revelaciones a través de sus profetas. Aparentemente estuvo en silencio. Algunos le llaman los 400 años de silencio de Dios. Pero no podemos olvidar que Dios sí seguía hablando a través de su palabra escrita. Dejó una guía y una orientación para aquellos que estaban atentos a su palabra, y lo encontramos en lo que lo dejó escrito el profeta Daniel. Por eso debemos entender los tiempos y los procesos que, aunque en esos 400 años pasaron muchísimas cosas, que algo vamos a ver ahora, Dios sí tenía una guía y la había dejado escrita a través de sus profetas, a través de los tiempos. Ahora, dentro de esto, había una visión precisa que el profeta Daniel había interpretado a un rey gentil, Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de ese sueño? Ahí en el capítulo 2, donde sueñan con esa enorme imagen de distintos metales que Daniel tuvo que interpretar. Esa cabeza de oro, esos pechos y brazos de plata, la cadera y muslo de bronce, piernas de hierro, pies de hierro y barro cocido. Eso involucra un proceso del tiempo, del actuar de Dios
a través de las edades. Y ya sabemos que la cabeza de oro fue Babilonia. Pechos y brazos de plata, hablamos del imperio medo-persa y persa, y lo que vamos a ver ahora es las caderas y muslos de bronce, que nos habla del imperio griego, y las piernas de hierro, que es el imperio romano. Hay un imperio poderoso, que es una mezcla entre pies de hierro y barro cocido, que está establecido para los últimos tiempos, antes que venga la roca que destruirá todos estos imperios y controles, y sabemos que esa roca es Jesucristo. Ahora, veamos este proceso, porque lo que nos interesa en este instante es lo que ocurre en los siguientes imperios. Tengo que mostrarte que el imperio babilónico abarca todo este sector, obviamente controlando a Jerusalén y lo que es la tierra bíblica. Encontramos a Babilonia como la capital en aquellos tiempos. Posteriormente aparecen dos imperios, persa y medo-persa, que se funden y abarcan un periodo enorme, controlando obviamente la tierra de Israel. Pasado esto viene otro imperio muy audaz, que se denomina el imperio griego. Y lo describe Daniel de la siguiente manera, en el capítulo 7, versículo 6, cuando dice: después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Todo este dominio que podemos ver nosotros aquí en esta imagen abarcó Alejandro Magno, el Grande, eh, y con eso el control de Israel. Eh, Fue tanta la influencia que el idioma y la cultura quedó plasmado dentro de las vidas y generaciones de aquellos tiempos, que eso serviría más adelante con los distintos idiomas que el pueblo de Israel tuvo que aprender. Incluso la lengua madre, la lengua hebrea, estuvo en peligro de desaparecer, pero gracias a la escritura, al sacerdocio y hacia las sinagogas, el idioma hebreo pudo mantenerse. Sin eso, posiblemente el hebreo hubiera desaparecido. Sin embargo, Dios tenía todo esto controlado. Eh, y posteriormente aparece lo que es el imperio romano, como lo dice bien Daniel en Daniel 7:7 acerca de esa bestia terrible, espantosa, que su característica era el hierro, era el imperio romano, quien pasa a tener control de la tierra de Israel. Estamos en el tiempo de los gentiles, donde hay un control, hay una administración de parte de los no judíos acerca de la tierra y gobierno de Israel. Pero veamos el primer punto, que tiene que ver con el contexto histórico, donde el imperio babilónico, persa, griego y romano tuvieron mucha influencia en esto, porque Dios y su templo tienen repercusiones no solamente para esas edades, sino también para nuestros propios tiempos. ¿Qué ocurre en todo esto? Ocurre que existen movimientos políticos que controlaron a Israel en aquellos tiempos, cuando el imperio griego gobernaba Israel. Eh, Israel pasó por varios controles. Originalmente parte del imperio griego, gobernado por los Ptolomeos, que tenían control sobre Egipto, tenían la administración de Jerusalén. Pero hubo una revuelta entre ellos mismos, entre los Ptolomeos y los Seleucidas, quienes controlaron a Jerusalén con un actor muy conocido para la historia judía, llamado un rey Antíoco IV o Antíoco Epífanes, quien
le quitó el gobierno a los Ptolomeos del control de Jerusalén y se adueñó de Jerusalén. Lo que quería era exterminar totalmente la religión judía. Estamos hablando de del año 1975, año 175 a.C., en que Antíoco Epífanes quita el control de los judíos sobre el templo y quiere alejar todo tipo de ceremonias, dejando la circuncisión al lado, las fiestas, y puso una imagen de Zeus en el templo. Sacrificó una cerda en el altar del holocausto. Esto hizo profanar el templo santo de Dios. Regiones alrededor de Jerusalén, principalmente sacerdotes, muy famoso es Matatías, Macabeo. Macabeo significa martillo. Se levanta con una fe poderosa en Dios y junto con sus 5 hijos levantan una revuelta. Se le llama la revuelta de los Macabeos, que a través de guerrillas, a través de cierto tiempo, fue conquistando pueblo por pueblo hasta llegar a Jerusalén y conquistar y tomar Jerusalén y el control del templo. Y es así que en el año 167, 168, los macabeos y el pueblo entero purifica el templo, sacan las imágenes idolátricas y rededican y consagran el templo. Es lo que se conoce el día de hoy en la fiesta de Hanukkah, o la fiesta de las luces, o la fiesta de la dedicación, cosa que en los tiempos del Señor Jesucristo ya se celebraba. Es una conmemoración de la consagración del templo. Es así que en aquellos tiempos hay un cierto control independiente de Israel, ya sin control griego, pero lo que ocurre es que a través del tiempo la dominación de Roma hizo que la familia de los macabeos entregaran el control de Jerusalén al Imperio Romano a través de Pompeyo. Esto ocurrió en el año 63 a.C. Roma toma el control de la tierra de Israel. Y es aquí donde aparece un rey vasallo llamado Herodes, quien no era judío, sino idumeo de Edom, quien de parte de Roma le dio la autoridad para controlar, administrar y cobrar impuestos a la tierra de Israel y enviarlos a Roma. Herodes era un hombre muy astuto, político, guerrero y también era un arquitecto. Y se le denomina el Grande por las enormes construcciones que él realizó en su vida y que hasta el día de hoy encontramos vestigios de ello. Entonces, Herodes, que su astucia política, crea enormes construcciones, de las cuales una de las que llama la atención es el control que él quería tener por los judíos, ganarse su aprobación. Y para eso, con astucia, decide remodelar el templo de Jerusalén. Hay algunas imágenes aquí que quiero mostrarte que son de la actualidad, pero en los tiempos del templo de Salomón y el templo de Zorobabel, la expansión que había en la explanada, que puedo estar mostrando aquí, era mucho más pequeña. ¿Qué hizo Herodes? Expandió el terreno circundante al templo, agrandándolo a casi 300 metros en circunferencia, y podemos ver que esta explanada que se puede ver desde los aires fue producto de la remodelación de Herodes el Grande. Aquí podemos ver desde las alturas lo que es el Muro de los Lamentos y la cúpula de la Roca, la mezquita de Al-Aqsa y
aquí al frente podemos ver lo que es el Monte de los Olivos. Vean la extensión enorme que abarcó el templo de Herodes. Otra vista desde otra perspectiva. Y lo que alcanzamos a ver, esto fue un movimiento político, no porque tuviera la devoción de Herodes hacia el Dios verdadero, sino que él quería tener control, la gracia y también riquezas que vendrían a través del templo. Pero también Herodes el Grande, para congraciarse con sus jefes en Roma, construyó un puerto y le llamó Cesarea en honor a César. Para todas aquellas legiones que venían desde Roma, podían eh, tener un puerto seguro y a la vez controlar todo lo que es el Medio Oriente. Es un movimiento muy astuto. Vemos que también Herodes pudo construir distintos métodos para traer agua a las ciudades. Una de ellas es la que encontramos cerca de Cesarea, que es el acueducto de Cesarea, en donde desde el monte Carmelo traía esa agua dulce, hacia la ciudad o puerto de Cesarea. El día de hoy todavía existen algunos kilómetros de este acueducto y sus dimensiones. Herodes también se caracterizó por ser temeroso en el sentido de tratar de proteger su vida en contra de traiciones o golpes políticos que ya habían ocurrido antes, y se construye no solamente un palacio que él tenía en Jerusalén, sino varios palacios o castillos enormes. El que podemos ver aquí en esta imagen aérea era el Herodión, que se construyó cerca de Belén, a 11 kilómetros de Jerusalén. Fue allí mismo donde se pueden ver algunas excavaciones que se han encontrado restos del sarcófago de la tumba de Herodes. Muy probablemente después de la muerte de Herodes, mismos judíos vinieron, buscaron esta tumba y la destruyeron. Esto se puede ver desde los aires. Hay otra construcción muy famosa que no se construyó solamente un palacio, sino 3 palacios escalonados en lo que se denomina la explanada de Masada en el Mar Muerto. Esto es Masada, y en la parte superior encontramos un primer palacio, un segundo palacio y un tercer palacio con todas las comodidades de aquellos tiempos, pero comodidades de cultura romana y griega, con aguas calientes, con tinas, con el mármol, las pinturas y obviamente los servicios que exigía un rey tirano como Herodes el Grande. Todo esto bajo un control y dominio del Imperio Romano. Y vemos en este bosquejo lo que pudo haber sido el templo remodelado. El templo comenzó a construirse o a embellecerse aproximadamente 19 años antes que Cristo naciese, 19 antes de Cristo. Y podemos ver las dimensiones que abarcaba el templo en orientación hacia el Monte de los Olivos. El edificio más alto que existía en Jerusalén en aquellos tiempos era el templo del lugar santo y lugar santísimo, que se podía ver de distintos lugares de Jerusalén, así como el día de hoy se puede ver la cúpula dorada o la cúpula de la roca cuando uno va ingresando a Jerusalén. Lo que primero ve brillar en altura es esa cúpula dorada. Lo mismo era en aquellos tiempos, era inmenso. El templo era impresionante, las piedras enormes con que fueron construidas, y vistas desde otras perspectivas en estas imágenes podemos ver cada detalle de la construcción del templo. El templo en el año 12 después de Cristo terminó de construirse lo que es
la parte central, lo que es el edificio, el santuario mismo, lo que es el lugar santo, con cada uno de los elementos que denominaba el tabernáculo, pero que ahora estaban fijos aquí, en este templo remodelado. Era una obra exquisita en cuanto a construcción. Tristemente, el objetivo era otro. Quería agradar a Dios, precisamente ¿no? Este templo en realidad quería agradar a los judíos como nación, pero no a Dios mismo. Y saltan preguntas allí, ¿estaba Dios allí en ese templo? No se nos dice nada que la Shekinah estaba en el lugar santísimo, cosa que eh, vemos en el capítulo 11 de Ezequiel, que la presencia de Dios abandonó el templo de Salomón hace mucho tiempo atrás. Pero sí lo que estaba era la palabra de Dios, la presencia de Dios en el actuar de Dios a través de las personas, a través de su palabra. Tenemos que ver que la adoración a Dios estaba. La presencia de Dios sí estaba, pero no precisamente en la parte del edificio, sino en el corazón de muchos adoradores, hombres con una devoción sincera. Tenemos que recordar que en este templo hubieron hombres ancianos devotos del Señor como Simeón, quien esperaba la manifestación del Mesías. Y Dios le concedió el privilegio de tener en sus brazos al Mesías, a Jesucristo. Y había otra mujer viuda hace mucho tiempo, llamada Ana, que también oraba y permanecía siempre en el templo. Y Dios le concedió el privilegio a esa mujer, llamada Ana, para ver al Mesías y regocijarse de la visitación de Dios al pueblo de Israel. Dios sí estaba con Israel. Ahora, que estaba precisamente en el templo mismo, como en el edificio, no. Estaba a través de su palabra, a través del actuar de Dios, a través de las personas, cosa que veremos más adelante en dos personajes que estaban eh, liderando el gobierno judío religioso allí, que uno era Nicodemo y el otro fariseo era José de Arimatea, que con un corazón dispuesto a saber qué es lo que Dios estaba haciendo, creyeron a Jesucristo, fueron bondadosos con él y también defendieron su causa. Los otros, principalmente el sacerdote, el sumo sacerdote no creyó en Cristo y confabuló un plan para matar a Jesús. Pero vean las enormes construcciones que se pueden ver desde esta imagen maravillosa del templo, eh, el lugar de los sacerdotes. eh, Podemos ver el lugar donde solamente acceden los judíos, so pena de muerte a aquel gentil que osara a cruzar o pasar o ingresar a la sala del santuario. Se ha descubierto una piedra grabada, escrita en griego y también en hebreo, que estaba estrictamente prohibido para un gentil acceder al templo. Y eso se respetaba. Y aquí podemos ver una imagen de la ciudad de Jerusalén en los tiempos del Señor Jesucristo, en el año 30. Esto nos va a ayudar a visualizar posteriormente el actuar y el ministerio de Cristo en esta ciudad de Jerusalén, donde podemos ver aquí el templo de Herodes con la explanada. El muro de los lamentos se encontraría en la actualidad en este sector, que es la muralla exterior de lo que es el templo, y el santuario mismo estaría en este sector apuntando en la Puerta Dorada, con un puente que va hacia el Monte de los Olivos, de donde vienen muchos de los peregrinos de Jericó y esos sectores. La ciudad baja de Jerusalén, que era la ciudad de David,
y que también denominada gran parte del pueblo pobre que construyeron sus casas allí, y en el sector alto o barrio alto, se conocen, son las construcciones de los grandes castillos, grandes mansiones como el Palacio de Herodes, y también las casas de los sacerdotes y sumos sacerdotes, que vivían como reyes, que tenían una riqueza sostenida por el templo. Tenemos que reconocer que el templo se transformó en un negocio, en un mercado religioso, y esto hizo que las ganancias hacia el templo aumentaran considerablemente, y por ello el templo decidió acuñar su propia moneda, y esa moneda santificada hacía que cada judío, de donde quiera que viniera del mundo, pagara este impuesto que estaba en la ley, y ese impuesto tenía que ser transformada a moneda judía. Toda moneda extranjera tenía que cambiarse, y por eso los cambistas del templo eh, tenían la casa de moneda en el santuario. En todo este sector, aquí encontramos el patio de los gentiles, eh, aquí alrededor, y en el interior del templo como en el exterior se transformó en una fuente de ganancia para todo mercader de Jerusalén. Y es allí donde después aparece Cristo cuestionando que el templo se haya convertido en casa de mercado. ¿Por qué eso había sido? Había perdido el enfoque de la adoración santa a Dios y se había convertido en un comercio. La fe estaba siendo comprometida, se convirtió en un negocio redondo para los líderes religiosos, y lo que menos querían los judíos líderes era que pudieran obstaculizar o destruir el templo porque perderían su ganancia, cosa que temían al Imperio Romano en este sentido. Entonces, vemos que la fe estaba comprometida. Bendito es el Señor que no dejó sin dirección a Israel en los tiempos aparentemente de silencio, sino que Dios estuvo actuando, protegiendo su palabra y protegiendo también la descendencia judía. Todo esto, amados, es un preámbulo antes de poder ver la visita del Mesías al templo, que vamos a ver la próxima semana. Quisiera terminar con el texto maravilloso que escribió Pablo ahí en Gálatas 4:4. En Gálatas 4:4 se nos dice lo siguiente. Veamos el actuar de Dios a través del tiempo, y cuando dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios, quien maneja los tiempos, las circunstancias, imperios, gobiernos y reyes, Dios determinó que en el tiempo que Él consideró exacto, cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo de Dios, no el tiempo nuestro, Dios envió a su Hijo. Toda esta preparación, la aparición de Herodes, denominado el Grande, la remodelación del templo, la cierta pacificación que se obtuvo a través del control romano, hizo que la nación de Jerusalén estuviera pendiente de la aparición del Mesías. No lo sabemos, solamente sabemos que Dios vino en el momento preciso, no vino en los tiempos de Zorobabel cuando se reconstruyó el templo, no vino en el tiempo en que se inauguró el templo de Salomón, vino precisamente en estos tiempos donde Israel estaba comprometiendo su fe.
estaba mezclando verdaderamente la fe pura de la Escritura a una nueva realidad que eh, tendría problemas enormes en el futuro. Así que, amados hermanos, Dios tiene el control de los tiempos. Y aún en nuestros tiempos que aparentemente no entendemos de estas pestes que nos obstaculizan reunirnos, Dios tiene el control y está realizando su voluntad, porque tiene que cumplirse la palabra del Señor, amados. Así que tranquilos, porque Dios y su templo tienen eh, el control de todo. Tengamos una palabra de oración. Padre, gracias por permitirnos ver algunas cosas de tu actuar a través de los tiempos. Abre nuestro entendimiento y tranquiliza nuestro corazón y trae paz para lo que tú, Señor, quieras enseñarnos. Gracias por tu cuidado y protección. A cada uno de tus hijos donde se encuentre, anímales y dirígeles a través de tu bendita palabra, porque tú tienes nuestra vida en tus manos. En tu nombre, Jesús. Amén. Amados, que el Señor les bendiga. Nos vamos a estar reencontrando nuevamente en Conectados con la Palabra y siguiendo con nuestro tiempo de estudio bíblico de Dios y su templo. Bendiciones.